¿Qué tal compañeros? Buenos días. Mi nombre es Agustín Junior Mundo León. Pertenezco al equipo 7. El día de hoy les presentaremos el proyecto número 2, que lleva por nombre Telemedicina. Mi equipo está conformado por mis compañeros Ayerti Romero Ernesto Enrique, Díaz Pérez Samuel Alejandro, Dorantes Estrada Roberto Carlos, Flores Pano Joel, Jacintos Olivares Carlos Fernando y su servidor Mundo León Agustín Junior. El día de hoy les comentaremos los temas más importantes de la telemedicina, cómo funcionan, las características, la situación actual en México y al final una pequeña conclusión. Nosotros les explicaremos el tema telemedicina y sus diferentes puntos a tocar. El contenido de nuestro proyecto se basa en etimología, definición, antecedentes, características, objetivos, tipos de telemedicina, tipos de información en la medicina, ventajas y desventajas, principios de la telemedicina, infraestructura tecnológica en telemedicina, aplicaciones, casos clínicos, telemedicina en México actualmente y por último la conclusión. Primeramente comenzaré explicándoles la etimología de la palabra telemedicina. Esta palabra se divide en dos secciones. Tele, la palabra tele, surge del griego lejos. Medicina, la palabra medicina viene del latín medicus, médico. Entonces, con estos datos podemos darnos cuenta que telemedicina quiere decir básicamente médico a distancia. Por su parte, la definición dice que es una prestación de servicio a través de las tecnologías de la información y comunicación con el objetivo de cuidar la salud de la población y de la comunidad. Los antecedentes de la comunicación son estos. En 1883 surge la biotelemetría. 1890, tu teléfono. 1900, radiografías a través del telégrafo. 1924, doctor por radio. 1950, científicos de la NASA desarrollan un sistema de asistencia médica. 1951, líneas dedicadas y estudio de televisión. 1955, teleradiografía. 1959, imágenes radiológicas a través de la línea telefónica. 1959, cursos de teleeducación y telepsiquiatría. 1964, primer video interactivo. 1967, primer sistema operativo paciente médico. 1972, StarPack. 1975, finaliza StarPack. 1986, la primera videoconferencia entre médicos. 1991, cuantificación de ADN a distancia. 1995, conexión permanente. La palabra telemedicina se indexa como MESH en 1997. 2001, primera operación a distancia. 2003, comienza el proyecto de la Antártica. 2008, unidades de telemedicina en hospitales de Chile. 2009, TATRC innova en los procedimientos de lesión cerebral. 2018, se publica programa en Chile Telesalud. 2019, Departamento de Salud Integral en el MinSal. 2020, se implementan códigos FONASA. Bueno, yo soy Carlos Fernando Jacintos Olivares. Les voy a explicar las características de la telemedicina, los objetivos y los tipos de telemedicina que hay. Las características principales de la telemedicina es que cuenta con servicios de consulta médica, también teleapoyo al diagnóstico a distancia, cirugías en tiempo real, también emplea tecnologías de la información y la comunicación. También cuenta con la facilitación de atención de especialistas a accesos distantes. Incluye diagnóstico y tratamiento, también educación médica a distancia y ahorra tiempo y dinero. Y bueno, los objetivos principales de la telemedicina es buscar conectar médicos y pacientes mediante dispositivos audiovisuales y hacer prescindir de la presencia física. Otro de los objetivos es aumentar la eficacia de los centros de autorización para revisión. También es la segunda opinión en diagnóstico y tratamiento. Otro de sus objetivos es agilizar el diagnóstico por parte de los especialistas. Y bueno, los tipos de telemedicina son la teleconsulta, el telediagnóstico, la teleeducación,
el telemonitoreo y la telecirugía. La teleconsulta es básicamente la interacción médico-paciente por un medio audiovisual y no presencial. Proporciona asesoramiento diagnóstico o terapéutico a través de medios electrónicos. Esta, a su vez, la teleconsulta se divide en dos: sincrónicas y asincrónicas. La sincrónica se desarrolla en tiempo real, involucrando la participación tanto de los pacientes como de los profesionales. Y las asincrónicas se desarrollan mediante el envío de información clínica. Poseen la capacidad de capturar y almacenar imágenes. La teleeducación se define como la utilización de las tecnologías de la información, y la utilización que tiene la teleeducación está encimada a brindar oportunidades de entretenimiento, como la teleeducación a partir de la teleconsulta, la educación clínica vía internet. También se implementan los estudios académicos vía internet y se implementa la educación pública vía telemedicina. El telediagnóstico es un proceso mediante el que se realiza un diagnóstico o un pronóstico de una enfermedad mediante la transmisión electrónica de datos entre instrucciones médicas distantes. El telemonitoreo facilita el seguimiento de los pacientes incorporando parámetros biológicos, físicos y biométricos. Es básicamente tener el monitoreo de tu paciente a través de dispositivos electrónicos. La telecirugía es una cirugía básicamente a distancia. Pues eso es lo que significa tele, a distancia, y cirugía es básicamente una cirugía a distancia. Esta utiliza robots que suelen ser manipulados por otros cirujanos presentes en el quirófano. O sea que también puede haber telecirugías en un mismo hospital, pero controlado por unos de los cirujanos, controlan pues los robots. No es lo mismo a estar ahí. Y también hay telecirugías a distancias pues más largas. Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Enrique Ayerdi Romero. Yo les voy a hablar sobre el tema de los tipos de información en la telemedicina, los cuales conceptualmente son o consisten en el uso de las tecnologías digitales, de la información y la comunicación para acceder a servicios de atención médica de forma remota y gestionar tus cuidados médicos. Compañeros, en este tipo de información existen 5 medios para poder ahora sí que transmitir, o son 5 tipos los que hay de información en la telemedicina, que son el texto, el audio, la imagen y el video. Yo les voy a ir comentando una por una de qué manera se utilizan. Y bueno, damos comienzo con texto primeramente, que en términos resumidos, el texto en la telemedicina, o es el tipo de información en la telemedicina que nos da todos ese tipo de datos, de reportes, registros médicos, historias clínicas. Se transmite en forma digital y tiene una mayor facilidad para poder transmitirla y al mismo tiempo para poder almacenarla. Ahora sí que es un tipo de medio de información en la telemedicina muy práctico. Y bueno, pues todo esto nos incluye lecturas extensas, muy explícitas, ya sea también muy breves. Por ejemplo, hay una especie de aplicación donde uno puede chatear con una inteligencia artificial que nos funciona como un doctor virtual, o incluso con los propios doctores, cuando por medio de mensajes uno les dice: ok, mire doctor, este es mi historial clínico, se lo paso, por favor chéquelo y dígame, valore su opinión. Incluso entre los mismos colegas doctores, siempre cuando buscan una segunda opinión, siempre: oye, mira, tengo tal paciente, tiene este historial clínico, yo creo que le estoy dando un diagnóstico correcto, pero quiero una segunda opinión, te lo paso y dime si estás de acuerdo o estás en discrepancia. Entonces, también todo eso que encontramos en internet
que nos ayuda a darnos una idea sobre este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando uno como estudiante para medicina a veces tiene duda en cierto tema, por ejemplo en anatomía, buscas los textos que te indiquen lo que tú quieres, ahora sí que investigar. Y bueno, pasamos al siguiente, que vendría siendo el audio. De verdad cabe resaltar que es un tipo de información en la telemedicina que es el más utilizado, porque ya sea que esté correlacionado con los demás, por ejemplo, cuando está relacionado con video o con imágenes, pues normalmente el audio siempre va explicando las imágenes o va explicando, por ejemplo, cuando es una videollamada, siempre es muy importante poner atención a todo lo que estamos escuchando. También pues puede ser el puro audio de manera, aunque no sea verbal. Por ejemplo, en los hospitales mucho hay una máquina que nos ayuda a ir monitoreando nuestro pulso cardíaco y siempre tiene un ruido muy particular, que cuando hay alguna anomalía en el pulso cardíaco, esta cambia de sonido y a las personas responsables les avisa que hay un problema en el pulso cardíaco. Este podría ser un ejemplo. También pues hablando ya más prácticamente, más generalizado, pues también a veces uno manda el audio en formato digital. Puede ser transmitido a distancias muy largas sin importar en dónde ni el medio, y normalmente no tiene una especie de gradación o de acortamiento que sea significativo. Así como mandas el audio, así mismo se puede recibir. También es muy práctico de utilizar y efectivamente, volvemos a repetir, es el más utilizado, sobre todo en tiempo real, cuando por ejemplo hacemos una llamada con un médico. También, aparte de poder hablar por mensaje, se puede hablar por llamada normal, de que le marcas, le dices: doctor, tengo tal malestar, ¿qué podría tomarme? Y el doctor toma un cuestionamiento y da un diagnóstico y a su vez da un tratamiento, y todo es por llamada. Pasamos con el siguiente, que vendría siendo las imágenes. Es otro tipo de información muy importante y muy resaltado en los tipos de información de la telemedicina, ya que esta nos da información general y de muy alta utilidad. De hecho, actualmente pues casi la mayoría de doctores emplean el uso de las imágenes en sus diagnósticos. Tiene una adquisición, un almacenamiento, un envío y visualización muy prácticos, muy fáciles. Estos, pues ahora sí que rápidamente puedes tener un control de lo que quieres mostrar. Aparte de que pues tienen un bajo costo y se vuelven aún más prácticos. Los resultados pues siempre la mayoría de la gente necesita ver para poder entender. Entonces estos son más explícitos y ayudan a mejorar el comprendimiento tanto como del doctor como del paciente. Algunos ejemplos podrían ser pues las radiografías, cuando alguna persona se fractura un hueso y necesitan tener una imagen. Por ejemplo, me ha tocado escuchar sobre las reducciones de hombros cerradas, y para poder tú hacer una reducción en la que no hay ningún tipo de operación, simplemente es reacomodar el hueso, sí tienes que tener una imagen muy clara de cómo está zafado el hueso, o sea, de cómo está dislocado. Entonces para eso sí se manda a sacar una radiografía, y ya que ves cómo está colocado, cómo se zafó el hueso, cómo se dislocó, ahora sí puedes agarrar y manipularlo de manera más clara para que tú sepas hacia dónde lo vas a acomodar. Y también se encuentran pues las imágenes de ultrasonidos para los bebés. A veces siempre las madres quieren ese recuerdo de su primer ultrasonido, de su primera vez viendo a su bebé, a su pequeño.
y normalmente se vuelve un tipo de imagen que pues prácticamente tú puedes comprar, llevártela y conservar. Esta cabe resaltar que a veces puede ser en tiempo real o a veces puede ser en un tiempo pues pasado, pero al mismo tiempo siendo reciente. Bueno, pues pasamos con el siguiente, que es el video. Este también es muy importante. Este es una información que normalmente siempre se da en tiempo real, junto con el audio también, van de la mano. Estos tienen mayor interacción pues con el paciente y el médico cuando se trata, por ejemplo, de videollamadas o de videoconsultas. Aparte facilita un poquito más el tema de la comprensión y la empatía pues de parte del doctor, y tiene un costo más bajo que facilita un poquito más el atender a pacientes aunque estén a larga distancia. Por ejemplo, podría ser también en este otro caso el ultrasonido. Es un tipo de video que tú estás viendo en tiempo real, y puedes observar pequeños detalles, pues la verdad es que las madres en su bebé, ¿no? Están las videoconsultas que son, o videollamadas, que aquí ya es donde entramos como el tema de más a fondo de la telemedicina. Aquí, por ejemplo, pues siempre hemos escuchado hablar de hacer videollamadas con los doctores, donde incluso ellos llegan a ver pues nuestro aspecto para sacar otro tipo de conclusiones. A veces los doctores necesitan ver pues cómo es el semblante del paciente para poder tomar un diagnóstico un poquito más preciso, y a veces por la distancia lo práctico viene siendo una videoconsulta. Por el momento pues terminaríamos con el tema de tipos de información en la telemedicina. Estos serían todo. Y pasamos con el siguiente, que vendría siendo ventajas y desventajas de la telemedicina. Bueno, pues primero comenzamos con las ventajas. Tiene un acceso e intercambio de información médica. Como ya habíamos mencionado antes, la telemedicina es muy práctica respecto a el manejo de las informaciones. Pueden ser transmitidas, ya mencionamos, por 5 maneras, y cada una tiene sus cualidades. Tiene un acceso a la prestación de servicios de la salud de mayor calidad y acompañamiento por parte de los servicios en salud. Normalmente, como también comentaba anteriormente, siempre hay un seguimiento digital sobre ahora sí que los casos clínicos. También normalmente todos los casos clínicos son digitalizados y subidos a una red de almacenamiento, a la nube, para que puedan quedar archivados correctamente y sin sufrir algún tipo de daño. Otro sería que los doctores con acceso a la educación continuada. Todos vivimos pandemia, todos sufrimos una dificultad para poder tener clases presenciales, pero aún así se continúa la educación tanto para doctores como para personas en general a través de los medios de las TICs. Pues enfocado ahora al tema de telemedicina, pues sí, la verdad es que los estudiantes de medicina tuvieron mucho acomodo respecto a cómo utilizar las TICs en favor a su educación y a su práctica. Y pues también tiene una reducción de costos. La verdad es que las teleconsultas, las videollamadas son muy prácticas y sí hacen que disminuya un poquito el precio de las consultas, de los materiales a utilizar, y se vuelve muy práctico para el paciente, se vuelve más barato. Bueno, pasamos con las desventajas, y una de ellas podría ser la disminución de la relación del paciente profesional en la salud. La verdad es que depende mucho también de la capacidad que tenga el profesional de la salud para relacionarse con el paciente, pero sí
el hecho de estar a distancia, de no estar físicamente en el mismo lugar, crea automáticamente una abertura, una distancia textual y metafóricamente entre ese situación que tal vez pudiera mejorar si los dos estuvieran físicamente en el mismo lugar. También hay una disminución entre compañeros, entre relación de compañeros de la comunidad de ciencias de la salud. Efectivamente, pues siempre es bueno dialogar e intercambiar opiniones con tus mismos compañeros. Pues como esta es todo a través de distancia, pues evita eso, se vuelve un obstáculo para este tipo de convivencias entre compañeros de, de personas en el área de la salud. También tiene dificultades organizacionales y burocráticas, ya que no lleva un sistema bien definido, complica aún más la organización y provoca que al mismo tiempo pueda haber muchas faltas respecto a los protocolos que debe haber. También tiene un impacto en el desarrollo profesional del personal médico y necesidad de entrenamiento adicional. ¿Esto qué nos quiere decir? Muchos doctores que estudiaron en pandemia no tuvieron por oportunidades de riesgo, no tuvieron oportunidades de prácticas, entonces ya en un tema un poquito más físico no son tan buenos por miedo, por falta de práctica, porque tal vez incluso nunca vieron ese tema, entonces sí se vuelve otro obstáculo en el desarrollo del personal médico. También pues nos da dudas sobre la calidad de la información médica. Normalmente cuando uno toma una consulta, siempre busca aclarar sus dudas respecto a cómo es que van a manejar su caso, cómo es que van a manejar su diagnóstico y qué tratamiento le van a dar. Y a veces por la distancia evita que el paciente se enfoque bien en lo que está escuchando de parte del médico y que en tiempos posteriores surjan dudas que tal vez ya no tenga la oportunidad de poder aclarar. Y bueno, espero les haya agradado mi explicación. Por el momento pues sería todo lo que por mi parte sería y los dejo en manos de mis compañeros. Principios de desarrollo de sistemas en telemedicina. Bueno, aquí tenemos 7 principios centrales. El primer principio, como se puede ver en la diapositiva, dice que las aplicaciones o sitios en telemedicina deben desarrollarse pragmáticamente. Y en este punto se refiere a que las necesidades de profesionales de salud o de una población en un área geográfica determinada se pueda resolver con desarrollo de sistemas de telemedicina. Y pasando al segundo principio, se refiere a que los sistemas deben ser adquiridos y controlados por profesionales de salud y que también estos puedan tener una mayor efectividad. Tercer principio, habla sobre, pues más que nada, que se deben de seguir buenas prácticas administrativas y que su uso no debe ser, difícil de manejar. Bueno, el cuarto principio habla sobre que los sistemas deben ser desarrollados para integrarse a los ambientes de trabajo y no ser divisiones de estos, ¿no? Y bueno, el quinto principio habla de que debe haber una adecuada presentación y capacitación donde todo el personal pueda reconocer y estudiar todo el equipamiento que se utiliza, que se pueda observar y se pueda analizar un funcionamiento, también se puedan identificar beneficios o limitantes. El penúltimo, que es el sexto principio, habla más que nada de costos, que todos los sistemas deben ser
analizados o vistos desde un costo que sea benéfico. Y por último, el séptimo principio, bueno, aquí pues como se puede leer en la diapositiva del séptimo principio, se refiere a que pues toda información benéfica debe ser compartida. Y el siguiente tema es infraestructura tecnológica en telemedicina. Y bueno, en la diapositiva se puede ver una tabla con con todos los sistemas y a su vez también con sus ventajas y desventajas, y pues voy a hablar de alguno de ellos. Iniciando con las redes telefónicas públicas, o por su abreviación PSTN, pues estas son atractivas por su presencia alrededor del mundo, ya que pues, pueden ser utilizadas para la transmisión de video, audio y transferencia de datos. Bueno, y el siguiente es la red digital de servicios integrados, o igualmente por sus siglas, ISDN. Es la primera opción en telemedicina que involucra la digitalización de red telefónica. Esto permite pues transmisión de voz, datos, textos, imágenes, música, videos y otras fuentes de información que pues son transmitidas a través de las redes telefónicas. Eh, el siguiente sistema es tecnologías inalámbricas. Estas son muy utilizadas en los hospitales. Es una herramienta de alto uso entre profesionales para comunicarse pues eficientemente, ¿no? También creo que se puede monitorear información clínica desde la habitación del paciente, ¿no? O sea, telemonitoreos. Siguiente sistema es las líneas dedicadas. Su infraestructura de comunicación es utilizada en gran parte en organizaciones como hospitales, en sistemas de telemedicina que también necesitan transmisión de una alta de una alta velocidad, como la teleradiología y teledermatología. El siguiente punto del que voy a hablar es el modo de transferencia asincrónico o ATM, que es desarrollado para dar una alta capacidad de transmisión de información, para combinar también diversas redes en una sola y unificar una infraestructura con el fin de pues soportar todos los servicios de comunicación. Y este ha sido pues todo el tema del que voy a hablar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Samuel Alejandro Díaz Pérez y yo voy a hablar sobre las aplicaciones de la telemedicina y voy a dar un ejemplo de un caso clínico. Para empezar, tenemos la teledermatología y esta sería una de las más aplicadas y consiste en la evaluación clínica de lesiones cutáneas y la revisión de datos de laboratorio por dermatólogos con técnicas de telemedicina, permitiendo así el diagnóstico y tratamiento de pacientes a distancia. El objetivo fundamental de la teledermatología es conseguir acceso a la medicina cutánea especializada desde lugares remotos, y un objetivo secundario sería aumentar la eficiencia diagnóstica disminuyendo el número de visitas al hospital. Siguiendo tenemos la teleradiología. Esta la podemos definir como la transmisión electrónica de imágenes radiológicas de una localización a otra con el propósito principal de interpretar o consultar un diagnóstico. Gracias a la teleradiología, los médicos radiólogos tienen posibilidades de realizar informes a distancia. Pueden ser de tomografías a computadora, resonancias magnéticas o una radiografía de una persona que se realizó en un centro de diagnóstico como un centro de salud o un hospital. Seguimos con la teleoftalmología. Este es un caso particular de interconsultas,
donde un médico pide consejos a un oftalmólogo acerca de problemas de salud de un paciente con condiciones o lesiones oculares, de modo que dispone de mayor información y así ayuda a que pueda llegar a una decisión clínica más efectiva. También tenemos la telecardiología, que es la aplicación de la telemedicina a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Permite interaccionar al personal sanitario de manera en tiempo real o de manera diferida, así de forma ambulatoria con médicos especialistas en cardiología, y se evitan traslados y se resuelven las urgencias en menor tiempo. También tenemos la telepatología, que es una rama de la medicina que utiliza tecnologías de la información y comunicación, las TICs, para realizar diagnósticos a distancia. Esta es una de las herramientas que los médicos ocupan más, los médicos y los patólogos, ya que así analizan muestras de tejidos de pacientes que están en áreas remotas o geográficamente lejos. También tenemos la teleendoscopía. Aquí el personal médico realiza endoscopías diagnósticas y así transmiten las imágenes a un hospital central. Ahí los endoscopistas experimentados revisan estos procedimientos y pueden ayudar a mejorar la salud digestiva en pacientes que están lejos, debido a que la endoscopía es muy limitada en muchas zonas rurales, o sea, no es de fácil acceso. Seguimos con la telepediatría. Esta consiste en que un médico pediatra se puede comunicar con los padres de un niño y así pueden tener una consulta en casos de emergencia. Se puede dar mediante chat, mediante videollamadas o alguna otra herramienta aportada por el internet. Con esto no se necesita que los padres programen una cita o vayan a los hospitales con sus hijos. Ahora, la teleoncología es una herramienta que facilita el seguimiento del estado de salud o emocional de un paciente oncológico. También ayuda a los médicos a ver su evolución o las complicaciones que vaya teniendo con el pasar del tiempo. Así el especialista tiene el acceso más fácilmente y puede intervenir si lo ve oportuno. También tenemos la telepsiquiatría, que es una rama de la telemedicina en la cual se aplican las TICs para prestar atención clínica psiquiatra a distancia. Es decir, que utilizamos vías de comunicación electrónicas como teléfono, correo electrónico o plataformas para realizar teleconsultas o videoconferencias y así prestar asistencia psiquiatra a quien lo requiera. Seguimos con la teleotorrinolaringología. Esta ayuda a detectar patologías serias, nos da el origen y nos da la aplicación de las mismas. Esto lo vamos a conseguir realizando estudios en oído, nariz y laringe. También tenemos la teleobstetricia, que es una entrada directa o un contacto directo de la embarazada o de la mamá, que va a resolver un problema en el preciso momento que está. Esta consulta es espontánea, es directa y lo importante de esto es que la persona embarazada queda registrada, así posteriormente se le puede hacer un seguimiento o un monitoreo permanente. Seguimos con el teleultrasonido. Esta es la aplicación de la telemedicina que permite que las imágenes de ultrasonido sean transmitidas hacia otro lugar. Así se apoya el diagnóstico en lugares remotos o lugares donde no pueden llegar esos ultrasonidos. Seguimos con la teleneurofisiología. Aquí se realizan pruebas con electroencefalogramas y estudios visuales que llevan conducción nerviosa. Esto se almacena en bases de datos de fácil acceso. Por último, tenemos el telemonitoreo en la diabetes. Esto nos permite la transmisión de datos desde dispositivos médicos que capturan información, como lo puede ser un glucómetro, y lo relaciona con el personal de servicio de salud, también con un usuario que se encuentre en cualquier lugar. A través de las tecnologías de la información y comunicación se recopilan y se transmiten estos datos clínicos. Por último, voy a dar un ejemplo de lo que sería un caso clínico. Tenemos el ejemplo que Julián se encuentra jugando un partido de básquetbol
Él se rompe un brazo. Se encuentra en la ciudad de Medellín y necesita ser operado. Entonces decide contactar con el mejor doctor, el mejor trauma que está en la ciudad. Pero en ese momento él se encontraba en otra parte, se encontraba en Mónaco. Como contaba con las herramientas necesarias, accedió a realizar esta cirugía. Fue realizada por un robot decide contactar con el mejor doctor, el mejor trauma que está en la ciudad. Pero en ese momento él se encontraba en otra parte, se encontraba en Mónaco. Como contaba con las herramientas necesarias, accedió a realizar esta cirugía. Fue realizada por un robot llamado Sofía y con la ayuda del personal sanitario, pues fue todo un éxito. Ahora, tenemos o vemos que se utilizó la telecirugía y también para el proceso de recuperación es donde se utiliza el telemonitoreo. Así se puede llevar a cabo una cirugía exitosa y una recuperación también exitosa. La telemedicina actualmente a nivel mundial. Para empezar, podríamos hablar de la amplia disponibilidad y adopción. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de la telemedicina en todo el mundo. Se han implementado sistemas y plataformas de telemedicina para permitir consultas virtuales y seguimiento de pacientes sin necesidad de desplazarse físicamente. Las consultas virtuales. Las consultas virtuales a través de videoconferencia o aplicaciones de telemedicina se han vuelto comunes para una variedad de especialistas médicas. Los pacientes pueden recibir atención médica a tiempo real desde la comodidad de sus hogares. Las plataformas y aplicaciones. Existen numerosas plataformas y aplicaciones dedicadas a la telemedicina que permiten a los pacientes programar citas, tener videoconferencias con médicos, enviar imágenes y registros médicos, además de recibir recetas electrónicas. Integración con sistema de salud. La telemedicina se ha estado integrando cada vez más a los sistemas de salud, permitiendo una colaboración más fluida entre los proveedores de atención médica y la atención presencial y virtual. La normativa y regulaciones son muy importantes. Las regulaciones sobre la práctica de la telemedicina varían según el país y la región. Muchos países se han flexibilizado temporalmente las regulaciones para facilitar el acceso a la atención médica virtual durante la pandemia, y algunos están considerando cambios permanentes para fomentar la adopción a largo plazo de la telemedicina. El telemonitoreo y seguimiento remoto. Además de las consultas virtuales, la telemedicina se utiliza para monitorear pacientes crónicos y proporcionar seguimiento a distancia después de procedimientos médicos o cirugías. Educación y concienciación puede ser la telemedicina y cómo se está utilizando para educar a los pacientes sobre su salud, proporcionar información sobre condiciones médicas y promover prácticas saludables. Y para finalizar, tecnología en evolución. La tecnología que respalda la telemedicina está en constante evolución y crecimiento. Se están explotando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar el diagnóstico y tratamiento, así como dispositivos médicos conectados para la monitorización en tiempo real. Ahora, la telemedicina en México, actualmente. La innovación a partir de 2019. Con el fin de hacer frente a la contingencia, un número considerable de entidades federativas, a través de los servicios estatales de la salud, implementaron proyectos de telemedicina para dar atención a la población de una manera segura. Para diciembre de 2019, de acuerdo con la información encontrada en el Observatorio de Telesalud, 23 entidades federativas de nuestra nación contaban con infraestructuras y programas consolidados de telesalud, lo que facilitó incorporar acciones específicas de telemedicina para enfrentar la contingencia. Más de 5.5 millones de acciones de telemedicina. De manera general, se reportan durante el 2020 más de 5.5 millones de acciones de telemedicina en las Secretarías de Salud de 20 entidades federativas, entre las cuales destacan la teleconsulta, asesorías médicas, interconsulta a distancia, diagnóstico a distancia y seguimiento remoto de pacientes. Y el aumento de porcentajes de uso de la telemedicina. Según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria,
Una forma de incrementar el acceso a los servicios de salud mental es a través de la telemedicina. Antes de la pandemia, en un lapso de tiempo de 2013 a 2019, las consultas de psiquiatría vía telemedicina en los servicios públicos disminuyeron en un 87.3%. Pasaron de 70.396 en 2013 a 8.932 en 2019 pacientes. Y de 2020 en adelante subió en un rango de 92.1%, que son números impresionantes. Y como conclusión, podemos concluir en que la telemedicina es una herramienta poderosa que ha revolucionado la forma en la que se brinda atención médica y se gestiona la salud de las personas, a través de la integración de tecnologías de la información y la comunicación en la atención médica. La telemedicina permite consultas virtuales, diagnósticos, seguimiento de tratamientos y educación para la salud, todo ello a distancia. La telemedicina representa un avance significativo en la prestación de atención médica al mejorar la accesibilidad y la eficiencia. Sin embargo, se deben abordar desafíos como la brecha digital y garantizar la protección de la privacidad y seguridad de los datos para maximizar su potencial y asegurar su éxito continuo en el futuro de la atención médica. Los desafíos y los beneficios son grandes en número. Sin embargo, creo que ha sido una mejora realmente significativa para el mundo la introducción de la telemedicina como concepto, como ciencia, como método de trabajo y sobre todo como apoyo. Esto ha sido todo, compañeros, por parte del equipo 7. Espero que haya quedado claro, espero que se haya comprendido lo que es el concepto y las diferentes características que tiene este tema. Mi nombre es Agustín Junior Mundo León y les agradezco por su atención en nombre de todo el equipo.